Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky y mucho más, bastante más, ya lo sabéis, mi nombre es José Antonio y hago estos vídeos desde Alcalá de Henares y nada, es una ciudad que lo mismo que recomiendo whiskies, os recomiendo la visita a esta ciudad que es patrimonio de la humanidad. Tiene una historia milenaria donde podéis disfrutar de pasear el casco histórico, de tomar unas tapas estupendas y visitar monumentos. Es un sitio que os va a encantar si no lo conocéis y que yo os recomiendo vivamente. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo si soy de aquí? Pero bueno, todo lo que digo es verdad. Y lo mismo me quedo hasta corto, seguro. Bueno, pues hoy vamos a probar un Laphroaig. Y diréis, pero si ya existe un vídeo de Laphroaig hace poco. Sí, hice un vídeo de varios Laphroaig además, de 4. Enseñé 6, pero hice 4 y ya era suficiente. 4 no estaba mal para una sola cata. Porque como creo que titulé que Laphroaig era infinito casi. Pues en este caso es un Laphroaig 10, pero es el Cathedral. Es una versión un poquito más potente, con alguna particularidad aparte del Cathedral, como es el uso de barricas carbonizadas, que también le va a dar unas notas particulares, de lo que ya hablaremos luego, del tema del carbonizado. Y bueno, son estos whiskies que, bueno, Laphroaig no defrauda. Es un whisky que no deja indiferente. O te gusta o lo detestas directamente. O es un amor a primera vista o es una cobra, por decirlo vulgarmente. Pero bueno, todos sabemos lo que aporta Laphroaig, esa personalidad propia, esos toques yodados, salados, marítimos, medicinales, alquitranados, turbios, que nos hacen pensar o querer pensar que son esos whiskies que son herederos o que son una continuación de los primeros whiskies que se hacían a finales del 19, del 18, principios del 19. Esos whiskies más ásperos, más duros, eh, propios de una sociedad distinta a la actual y con unos gustos evidentemente distintos. Se adaptaban a lo que había, evidentemente. Y bueno, y es bonito pensar que quizás estamos tomando un trozo de ese pasado del whisky, que es un poco, como os decía, la continuación de esa tradición. Pero bueno, eso es muy subjetivo y muy casi entra dentro más en los deseos que en la realidad. O en, como se dice ahora, en construir un relato alrededor del whisky. Pero bueno, algo de eso sí tiene que haber, algo de continuación de esa tradición alrededor de este tipo de whiskies y del uso de la turba particular que usa Laphroaig, que también hablaremos ahora un poquito de ella. Porque yo creo que sí, podemos decir, bueno, como os he dicho, aunque luego lo analizaremos un poquito con más detalle, es un Cathedral, es el batch 15 y está embotellado en diciembre de 2021. Son 56,5 grados de alcohol. Y bueno, como os decía, Laphroaig confiere a sus whiskies esas notas que lo hacen especial. Yo de hecho, que de vez en cuando regalo a algún amigo un whisky, una vez cometí el error de regalar un Laphroaig, creo que fue el Selet, ni siquiera fue el 10, fue el Selet, y pensando que bueno, que le gustaría y error.
agradeció el regalo, pero evidentemente no le gustó porque tiene esos toques intensos que no a todo el mundo gusta. Tanto recomendación, si alguna vez tenéis que regalar un whisky, ir sobre seguro. Intentar indagar un poco sobre la percepción y, y el gusto que tiene el que va a recibir el regalo. No vaya a ser que en fin, que al final no sea de su agrado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la Freud, de esa personalidad que viene determinada por una serie de factores que voy a dar unas breves pinceladas de por qué nos salen esos toques, por ejemplo, medicinales, alquitranados. Y yo creo que el primer componente es el agua del arroyo de Kilbride. eh, tiene esa particularidad, además eh, discurre sobre turberas, las turberas de... Ay, me acordaré. Es Glen, como muchas cosas en Escocia, Glen Macri. Eh, y entonces ya el agua va cogiendo parte de esa esencia que va desprendiendo la turba y, y luego ese agua del arroyo de Kilbride se utiliza en todos los procesos que utiliza la Freud, ¿no? Entonces ya tenemos un primer componente que, que le da personalidad a la Freud. Además, bueno, como dato curioso, en 1930 la Freud tuvo que hacer una represar el arroyo y mantenerlo dentro de sus propiedades, eh, porque, como te decía, en 1930 hubo una disputa legal con su vecino, con Lagavulin, y incluso llegaron a desviar el curso del arroyo. Y al final esa batalla legal la ganó la Freud y cortaron por los sano, hicieron una presa y de ahí, vamos, ese agua no se toca. Por lo tanto, tenemos ese primer componente que es el agua que empieza a dar personalidad a los whiskies de la Freud. Luego tenemos la turba, evidentemente la turba, como os he dicho, las turberas de Glenmacry tienen unas características muy determinadas y muy especiales. Se alejan de las zonas de turberas que hay en la Escocia continental, que están más asociadas en su proceso de formación por los grandes bosques o bosques más frondosos y mayor abundancia de matorrales. Y sin embargo, la turba de la Freud tiene un componente principal, está compuesto en su mayor parte, en latín es sfangum, pero que es un musgo que le empieza ya a conferir esos toques medicinales. En realidad está compuesto no solamente del sfangum, sino tiene brezo y tiene líquenes, más el musgo este que os digo. Y todo eso le da esos toques medicinales. Cuando tomas un whisky lo hueles, sobre todo cuando lo llevas a boca y también en nariz, pero sobre todo en boca, parece que estás en un dispensario de un ambulatorio, en fin, tiene unos olores muy particulares y viene determinado, como os digo, sobre todo por ese musgo. ¿Qué más? Hemos dicho el agua, la turba, el musgo que está dentro de esa turba. Luego está el malteado, que también tiene la particularidad que es el malteado que hacen de manera in situ en la misma destilería. Además tiene una capacidad para 7 toneladas de cebada, o sea, brutal. Pero yo creo que bueno, me he dicho pues me ha venido a la cabeza lo del malteado,
pero no sé si le dará esos toques a turba. Bueno, me he acordado y me ha venido a la cabeza y lo he soltado, tal cual. Eh, Luego, siguiendo con la turba, pues hemos dicho el agua, la turba, el malteado ha sido como un paréntesis. La turba que extraen de la turbera esta que os he dicho de Glenmacry, tiene bastante humedad, está muy húmeda, se deja secar unos 3 4 meses para que tenga el nivel de secado óptimo, y con ese, y cuando ya está lista la turba, se utiliza para secar la cebada que se ha malteado. Bueno, a lo mejor por eso he dicho lo del malteado. Y viene más a cuento. Se seca se ahuma en frío. Ahumar en frío es eh, 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 llevar a combustión la turba, pero a baja temperatura. Esa baja combustión lo que va a provocar es también, eh, aparte de los toques medicinales que ya va implícita dentro de la turba, aporta ese ahumado en frío, eh, los toques alquitrán, esos toques alquitranados, turbios, que empiezan ya, pues eso, ya tenemos el agua, la turba, con el musgo que le da el carácter medicinal, y luego el secado a baja temperatura que le va a aportar también esos aromas turbios, alquitrán. ¿Qué más? Los alambiques de cobre. Los alambiques de cobre, que son casi, que están desde el inicio de la destilería en 1840, creo que fue cuando se hizo la destilería, que seguro que vendrá por aquí. Bueno, 1815. Pues creo que los alambiques llevan desde 1840. Y esos alambiques de cobre, pues lo que hacen es eliminar sabores sulfúricos, y dejarlos un poco más, el destilado un poquito más limpio. Y luego tenemos los aportes de la madera, que en su mayoría utiliza la Freud, es bourbon americano, roble blanco, y que por cierto los bourbon son de Maker's Mark, y bueno, y le aportan pues esos toques especiados, vainilla, dulces, de frutas tropicales. Pero no desdeña la Freud utilizar también Pedro Jiménez, barricas de roble europeo y español en algunas de sus ediciones. Bueno, tenemos, pues, yo creo que esos son los factores o los elementos que determinan un poco la personalidad de la Freud. Luego la Freud 10 tiene la particularidad de que está carbonizado. No lo mismo tostado que carbonizado, es un tema más de graduación del carbonizado de la madera, pero en este caso está carbonizado. No sabemos, no he sido capaz porque tampoco te lo dice en la botella ni en la página web, cuánto tiempo ha estado carbonizado. Normalmente los carbonizados se quema la madera durante un breve periodo de tiempo que va desde los 15, 30, 35 hasta 55 segundos, y eso va a aportar, la carbonización va a dar color al whisky, va a haber más contacto con la madera, va a aportar una serie de componentes químicos que van a interactuar con el destilado, como la lignina, las lactonas, en fin, los azúcares, en fin, la glucosa. Y bueno, lo que sí hace la Freud, evidentemente, es hacer un cribado, un filtrado
antes de embotellar, para eliminar esas partículas de carbón que pueda haber en el whisky, porque lo demás no usa, que yo sepa, no está filtrado al frío ni tampoco usa caramelo. Bueno, ya más o menos os he contado, equivocándome seguramente. He metido ahí el malteado, pero bueno, sobre todo ya os digo, lo que más aporta y da personalidad a los Laphroaig son el agua, la turba, la madera, y en este caso sobre todo si es carbonizada, pero sobre todo es agua y turba. Bueno, aquí como siempre viene el folletito donde nos dicen que tenemos derecho, al tener la botella, a un palmo de terreno de Laphroaig, para proteger a la destilería de vecinos, en fin, que quieren, como la Gabulin, otra de mis destilerías favoritas, pero bueno, la verdad que esas disputas que hay. Bueno, vamos a ir con la cata en sí. Nos encontramos con Laphroaig, Islay Single Malt Scotch Whisky. Es, como os he dicho antes, el batch 15, embotellado en 2021. Uno de los más ricos sabores de los whiskies de Escocia, nos dicen aquí, que nos van a contar. Los 56,5 grados de alcohol. Aquí nos hablan de este embotellado en este Cat Strain, que es una experiencia con un carácter que, como si se remontara a eso que os decía, esas tradiciones. No está filtrado en frío y no, en principio no dice nada de caramelo, pero por lo que veo no usa caramelo. Pues sí, usa caramelo. Ya estamos. Usa caramelo. Qué cosas. Bueno, en fin, una pequeña decepción. Creo que a partir de ahora voy a denominar, cuando haga la cata, los whiskies que llevan caramelo va a tener un color único, una definición. Normalmente cuando cogemos un whisky y que no usa caramelo, pues podemos hacer la cata visual y podemos decir, pues es pajizo, es oro pálido, oro intenso, ámbar, ambarino, cobrizo, en fin, lo que queráis. La gama de colores que podamos pensar. Leonado. Pues a partir de ahora, Whisky Bubú va a bautizar los whiskies de caramelo con un nombre. Es color molón. De molones, de molón, o sea, porque claro, porque ya que quieren ser tan molones con el color del whisky, pues bueno, que le pongan color púrpura o rosa o yo que sé, en fin. Bueno, pues a partir de ahora es color molón. Este Laphroaig, por desgracia, va a ser color molón. Me repito, me reafirmo. Y por no cabrearme demasiado. En fin. Bueno, vayamos abriendo la botella y esperemos que en nariz, en boca, sea capaz de hacernos sentir un poco más sosegados y más reconfortados. Es que no, la verdad es que no entiendo lo del uso de caramelo en según, sobre todo en según, no, en general en ningún whisky, pero sobre todo en según qué ediciones. Os decía con el Balvenie 14, este Laphroaig Cat Strain, el Johnnie Walker Blue, o sea, pues no sé, cualquier whisky de estos con una cierta entidad, es que no tienen necesidad de hacer este aporte que como yo dije en uno de los vídeos, algo de sabor va a aportar. Otra cosa es que seamos capaces de distinguirlo o de apreciarlo.
porque ya os dije que hay un aporte de colorante, o sea, de caramelo, entre 1 y 5 gramos por cada litro. Y ese colorante de caramelo es eso, glucosas y otra serie de componentes químicos que interactúan con el destilado. Me podrán decir los defensores del uso del colorante que no afecta al sabor. Y yo podré decir que a lo mejor yo no soy capaz de distinguir o de apreciar ese ligero aporte, o ligero, no tan ligero, que no seré capaz de apreciarlo, pero yo tengo claro que sí aporta algo y altera, interactúa con el destilado, por lo tanto, algo tiene que aportar. Bueno, vamos a empezar a intentar reconfortarnos con este whisky, porque ya empieza esto a oler muy bien, a la Freud de toda la vida. Que ya me ha despistado del colorante. Por cierto, yo estoy bastante despistado porque yo creo que es el quinto o sexto vídeo que intento hacer de este Lafroy. Hoy no estoy especialmente inspirado. En fin, esperemos que salga medianamente bien. Bueno, aparte del color molón, pero molón intenso además. Sí, me gusta a mí esa nueva categoría que he creado. Bueno, lo que sí podemos apreciar es una corona muy pronunciada, muy acusada, unas gotas que bajan de manera muy lenta, hay una cierta densidad en copa. Visualmente, pues si dejamos de lado lo del caramelo, pues bueno, llama la atención, evidentemente. Pero claro, bueno, veamos a ver en nariz que nos encontramos, y a ver si somos capaces de intentar enderezar el rumbo de esta cata, que el caramelo se ha empeñado en que se torciera, y sobre todo con las ganas que le tenía este Cat Strain. Es dulce. Hay unos toques a cereal. Ahora sí me ha venido un poco esos toques turbios, alquitranados. Un poco como de aguas estancas en la playa. Muy marítimo. Yodo, sal marina. No sé qué me pasa últimamente con los Lafroy. Supongo que ya si hay una cosa que es el gusto adquirido en whisky, debe estar también el tema del olfato adquirido. Me cuesta más encontrar los toques medicinales como no me pasaba al principio. Era brutal. Pero ahora me cuesta más, debe ser que estoy más acostumbrado, o los he bebido más, y he terminado por tener esos toques, esos aromas de manera muy contenida en mi memoria. Perdón. Esto que es a cuero.
mucha vainilla y pimienta. Bueno, está bien. No me está sorprendiendo demasiado en nariz. Tiene, tiene, tiene esas notas que os he dicho, están ahí, que se hacen presentes. El ahumado está escondido. No, la turba, tener en cuenta que la Freud suele tener un porcentaje fenólico de unos 30 ppm, pero no se hace muy presente. Están más en primer plano los toques marítimos, yodados, salados, que los ahumados. Y el toque medicinal, ahora mucha vainilla. Pero el toque medicinal es, ahí asoma un poquito, pero yo no sé, ya sé que estoy condicionado por intentando recuperar mi memoria esos toques eh, medicinales, porque me cuesta encontrarlos claramente. Ahora sí, ahora ha aparecido un poquito. Mm. Ahora sí se ha parecido a esos Lafroid que probaba al principio. Debe ser que me estoy sugestionando. Pero bueno, lo que sí tengo que decir con sinceridad, que es una nariz agradable, rica, pero no me está sorprendiendo. Eh, Me parece que no estoy probando algo que se salga de lo habitual que ya había percibido en otras narices, en otros aromas con la Freud en otras ocasiones. En este diría que bueno, que tengo una sensación no de decepción, pero sí bueno, que esperaba algo más. Veamos a ver si en boca conseguimos arreglarlo un poquito. Parece que estoy muy negativo. Esperemos que en el paladar consigamos levantar el vuelo. Salud, amigos. Wow. Madre mía. En boca es otra cosa. En boca yo creo que se está vengando de mí. Madre mía. Espectacular. Buf. Buf. El ahumado está ahí presente. De manera muy intensa además. Unos toques a tabaco. Tabaco. Yo no soy fumador. He podido ser fumador ocasional alguna vez de algún puro. Me recuerda algún puro de esos que los que seáis fumadores seguro que tenéis más presente. Olor a pipa. Aunque no he fumado, sí he olido la pipa. Esos fuertes aromas también vainillados. Buf, en boca, buf, son palabras mayores, ¿eh? Y además esos 56,5 grados se hacen muy presentes en la boca, que luego probaremos con agua,
pero de una manera con mucho ímpetu, muy especiado, muy salado, pero bueno, no está de más esos grados de más. Además que no está lejos porque la Freud utiliza doble destilación. En el primer destilado, el primero del más de la masa que tienen del mosto, que está en torno a los 8 grados y medio, cuando ya lo pasan a la fase de destilación. En esa primera destilación el alcohol, el espíritu está a unos 22 grados, y en la segunda destilación eh, se queda el corte en unos 60 grados. Separan lo que es la cabeza y la cola, y se quedan con el corazón, que suele tener esos 60 grados. Estamos aquí hablando que tiene 56,5, o sea, no está muy lejos de ese corte, de esa cabeza de corte. Pero muy rico, muy rico. La verdad es que en boca me ha ganado, me ha ganado. Muy rico. Vamos a ver, segundo trago. Madre mía. Aparecen también unos toques dulces de toffee, ceniza, que eso sí vendrá del carbonizado. Ese olor a cenicero, final largo, especiado, picante, dulce, que envuelve la boca, calienta. Uf, en boca ha levantado el vuelo este Lafroy. En nariz estaba mucho más contenido, pero en el paladar es brutal. Es muy rico, es muy rico. Vale la pena poderlo probar. Bueno, afortunadamente hemos conseguido que levante un poquito el vuelo, con esta predisposición que yo tenía a la derrota. Vamos a echarle un poquito de agua y a ver cómo evoluciona, cómo cambia. Color molón. Sí, me gusta. A partir de ahora el color molón va a ser... Y como utilizan el caramelo muchísimos whiskies, pues va a ser muchos con color molón. Con agua está todo... Si ya de por sí en nariz estaba bastante contenido, con el agua se contiene aún más. Aparecen un poquito las notas medicinales, un poquito el ahumado, muchísima vainilla, un poquito de canela. Ha cambiado un poquito, bueno, sin tirar la casa por la ventana, pero bueno, aporta cosas nuevas en nariz. Veamos en boca con un poquito de agua. Sigue estando riquísimo. Toques a frutos secos, a nuez, a nuez, claramente nuez.
El final sigue siendo largo y, y muy presente la pimienta, el especiado. Es un pelín más áspero, pero que se equilibra muy bien esos toques ligeramente amargos que aporta esos frutos secos, esa nuez, con los dulces. Es muy untuoso en boca, tanto sin agua como con agua, que no lo había dicho. Y con agua hay menos toques ahumados ni medicinales. Yo creo que toma más protagonismo el carbonizado. Y con agua lo que predomina sobre todo es la nuez, las nueces. Bueno, pues estupendo. Ha sido un vídeo accidentado. Yo creo que este es el quinto, el sexto, el séptimo que he intentado hacer. Y bueno, al final ha salido. Este va a ser el definitivo. Este es el que vais a ver. Y bueno, en conclusión, es un vídeo, estoy yo con lo del vídeo. Es un whisky que está bien, está muy bien. Quizás un poco por encima de precio, por encima quizás de lo que ofrece, pero ofrece cosas curiosas. El carbonizado le da un matiz distinto a los Lafroid. Esos toques se potencian, esos toques de tabaco, de cuero, de, de olor a pipa y, y la nuez y la nuez, sobre todo cuando le añades agua. Pero bueno, es un whisky que recomiendo, que recomiendo para así poder probarlo y ver si tengo yo razón o he sido demasiado duro con alguna de las apreciaciones. Pero bueno, es un whisky que está muy bien, está muy bien. Quitando esa nariz un poquito más light, más contenida, en boca vale la pena. Eh, colma cualquier expectativa que uno pudiera tener. Bueno, pues nada amigos, ha sido un vídeo costoso en el sentido de que me estaba costando sacarlo, pero al final se ha hecho. Y nada, como he hecho al principio, daros las gracias por seguir el canal, por estar pendientes de las cosas que hago y que digo, y sobre todo con experimentos como el que hice de Cioran y Balbeni en este caso. Seguramente haré algún vídeo más con algún escritor o con algún libro en concreto, no sé, ya iré mirando de estos que tengo yo como referentes. Y nada, pues eso, daros las gracias y que os vaya bien amigos. Hasta luego, gracias.